Buenas, en esta sesión voy a explicar la práctica de vibraciones número 5, que era la visualización de los modos de las pletinas, que veis aquí en la imagen, una foto tomada de laboratorio de prácticas de vibraciones. El objetivo de la práctica era que en el laboratorio pudiésemos visualizar cada uno de los modos, cada una de las formas modales de estas pletinas, donde, como veis en la configuración, pues consta de una pieza de pared delgada que estaba unido en la parte central al vibrador, que era el que conseguía pues excitar cada uno de estos modos, configurando la frecuencia de excitación de ese vibrador a cada una de las frecuencias propias de las pletinas, de tal forma que, aunque sea una única pieza, de la forma en la que está unido, pues obteníamos dos pletinas, o sea, dos vigas en voladizo independientes una de la otra. Una pletina larga, que era la que estaba situada en la izquierda en esta imagen, y la pletina corta, que es la que está situada en la derecha. Además, esas pletinas tenían en sus extremos libres tornillos, de tal forma que en la pletina larga, que aquí no se ve, pues había dos tornillos similares al que veis aquí, puestos de forma simétrica, de tal forma que la pletina larga pues tenía una distribución simétrica de masa y de rigidez también, lo cual daba lugar a modos desacoplados entre los modos de flexión y los modos de torsión, que son los primeros en aparecer en este tipo de vigas. Mientras que la viga corta tenía un único tornillo, que además estaba fuera del eje, lo cual provocaba una distribución no simétrica de masa que daba lugar a un acoplamiento entre algunos modos de flexión y algunos modos de torsión. Para poder realizar esta práctica, lo que utilizamos en la técnica de luz estroboscópica, que es una luz que se emitía a través de este aparato, como si fuese pues, una linterna, pero una luz que parpadeaba a una determinada frecuencia que se podía configurar en este aparato. De tal forma que si conseguíamos tunear esa frecuencia de luz a la frecuencia de excitación, pues nos encontramos con un efecto óptico que nos permitía ver de forma fija, de forma quieta, pues la estructura que vibraba, a pesar de que estaba vibrando en ese momento, ya que a cada flash de la luz pues siempre iluminaba la posición de la estructura que estaba en movimiento, pues siempre en la misma posición, y eso daba lugar a un efecto óptico que da la impresión de estar fijo. Y si conseguíamos pues justo tunear, iniciar la luz justo en el momento de máxima deflexión, pues parecía que la viga estaba deformada de forma estática, aunque realmente estaba vibrando, estaba en movimiento. Si conseguíamos que la frecuencia de luz estuviese ligeramente distinta a la frecuencia de excitación, no conseguíamos ver la imagen fija, sino que había un movimiento, pero un movimiento lento, era el efecto óptico que se creaba en la luz estroboscópica. Y cuanto más se alejaba la frecuencia de luz a la frecuencia de excitación, pues el movimiento se hacía más rápido. Y de esa forma nos permitía ver en el laboratorio, pues visualizar de forma experimental cada una de las formas modales de estas vigas, ya sean modos de flexión, que era movimiento en vertical, o modos de torsión, que era giros alrededor del eje longitudinal, y así contrastarlo de forma experimental. Lo que voy a hacer en esta sesión va a ser visualizar mediante un programa numérico, un modelo de Patran que ya he comentado en la otra sesión, pues ver esos modos de flexión y de torsión de estas dos pletinas y compararlas pues entre sí. Además, al ser pues una configuración tan simple como pletinas, si ignoramos también la contribución de las masas de estas masas puntuales, pues se pueden calcular de forma analítica con esta ecuación. Por ejemplo, para los modos de flexión se pueden determinar las frecuencias naturales de estos modos de flexión de vigas en voladizo, que tiene pues estas ecuaciones, donde podéis ver de qué dependen estos modos. Básicamente dependen del material de que está hecho, a través del modo elástico E y de la densidad de material ρ. También depende de la geometría de la sección a través del momento de área I y del área de sección A. También depende de la longitud de la viga, que veis aquí. Y también depende de las condiciones de contorno, que es a través de este parámetro K(n). Y a medida que nos encontramos modos a más alta frecuencia, que eso lo que representa este su índice n, pues n igual a 1 sería el primer modo de flexión, n igual a 2 el segundo, y así sucesivamente, pues este parámetro K(n) va incrementándose
de tal forma pues, que va aumentando la frecuencia del modo correspondiente. Que es interesante, por tanto, al tener aquí delante la ecuación analítica, ver un poco la influencia de los parámetros tanto geométricos como de material en esos modos. Si comparásemos, por ejemplo, tenemos aquí las dos pletinas que son del mismo material simplemente, y de la misma sección, así que pues estos parámetros dentro de la raíz cuadrada pues, son los mismos en ambas pletinas. La única diferencia es la longitud, ignorando pues un poco la contribución de estas masas puntuales. Ves aquí cómo depende de la frecuencia. Si comparásemos, por ejemplo, los primeros modos, primer modo de la pletina larga y primer modo de la pletina corta, pues se diferencia básicamente en la longitud, de tal forma que la frecuencia del primer modo de la pletina larga va a ser inferior a la frecuencia del primer modo de la pletina corta, porque son inversamente proporcional al cuadrado de la longitud, como podéis ver en esta ecuación analítica. Y ahora vamos a pasar a la visualización de los modos en este programa Patran de elementos finitos, donde básicamente he conseguido dividir la estructura de ambas pletinas en cuadraditos, como podéis ver, que representan pues de pared delgada, dividiendo las estructuras que son medios continuos en G grados de libertad, que están relacionados con los nodos en los que vive la estructura. De tal forma que este programa numérico me permite hacer la extracción pues, de las matrices de rigidez y de masa global de G por G, para posteriormente hacer el cálculo de autovalores y autovectores, donde los autovalores están relacionados con la lista ordenada de frecuencias naturales y los autovectores con la forma modal correspondiente. Ahora podemos visualizar estos resultados numéricos en el programa Patran y voy a empezar con los modos de la pletina larga, que son modos desacoplados. El primer modo que nos encontramos aquí cerca de 9 Hz, pues es este modo de flexión, que como podéis ver, pues todos los modos que nos vamos a encontrar van a cumplir con las condiciones de contorno que aquí, pues idealmente vamos a suponer que son deformadas, donde aquí no va a presentar ni movimiento vertical y donde la pendiente además va a ser cero justo en el punto del encastre, ¿no? Y aquí, pues este primer modo se caracteriza, pues como podéis ver, con una deformada de flexión, donde el punto de máximo desplazamiento es el extremo. Si conseguimos excitar pues, en el vibrador este modo, sería configurar a la misma frecuencia de excitación, aquí pues sería de cerca de 9 Hz, y el resultado de esa excitación pues sería ver de una forma similar a lo que estamos viendo actualmente, donde el movimiento pues la velocidad de movimiento estaría relacionada con la frecuencia de excitación. A medida que realizásemos la búsqueda a los modos a más alta frecuencia, pues el movimiento de vibración que veríamos en el laboratorio de práctica sería más rápido, hasta llegar a un punto en que no podíamos verlo directamente, ¿no? Pero gracias a la técnica de la luz estroboscópica ralentizaríamos ese movimiento y lo pudiésemos ver de una forma similar a lo que estamos viendo ahora, pues en este programa de elementos finitos, y así como estamos viendo, pues sería una forma similar a lo que veríamos de forma experimental. Este es el primer modo de flexión de la pletina larga. El siguiente modo de flexión sería este de aquí. Y como podéis ver, pues estos modos tienen una forma que es una forma sinusoidal. Y a medida que estamos realizando esta búsqueda a más alta frecuencia, aparecen líneas nodales, que son líneas nodales transversales en este modo de flexión pura. Estas líneas transversales, como podéis ver, están aquí pintadas de color azul. Son justo esas zonas que no presentan movimiento en la excitación y que además separan las zonas que se mueven en vertical en este modo de flexión, que se mueven en contrafase entre sí. Es decir, aquí en el extremo se mueve hacia abajo, la parte central hacia arriba y viceversa. O sea, si excitamos este modo, pues lo veríamos así, y como justo en la línea nodal es la zona que no presenta movimiento. Aquí pues son modos de flexión y las líneas nodales que aparecen pues son líneas transversales. Y como he comentado anteriormente, pues aquí hay desacoplamiento entre los modos de flexión y los modos de torsión, y las líneas nodales que aparecen pues son justo
rectas en dirección transversal. El siguiente modo de flexión pues sería esta otra función que veis aquí, y que, como he comentado, pues a medida que realizamos la búsqueda a más alta frecuencia, la longitud de la onda reaccionada, que es una función sinusoidal, se va haciendo más corta, y como consecuencia de ello, pues el número de líneas nodales se va incrementando en la unidad a medida que realizamos la búsqueda a más alta frecuencia. Y veis cómo esas líneas nodales separan las zonas que se mueven en contrafase. Si buscásemos el siguiente modo de flexión de apletina larga, pues ves que ya pues aparece una tercera línea nodal, y así sucesivamente si realizásemos la búsqueda hasta el infinito. Además, esta viga también tiene modos de torsión. Pues el primer modo de torsión es este de aquí, que se caracteriza por ser giros de la sección. Son giros de torsión, como podéis ver, alrededor del eje longitudinal, que es un eje que veis aquí de color azul, que también se considera pues como una línea nodal, en este caso en dirección longitudinal. Y los giros, el movimiento de la estructura, pues son giros de torsión, que para verlo de forma animada pues se puede ver, como estáis viendo, pues ese giro de torsión de la pletina larga. Aquí comento que si tratásemos de hacer este experimento con este vibrado que solo induce a movimiento vertical, no conseguiríamos excitar este modo de torsión pura, porque está totalmente desacoplado del movimiento vertical del vibrador. Así que cuando lo comentaba en las prácticas decía que aunque encontrase este modo en el programa de elementos finitos, no lo podíamos encontrar experimentalmente debido a que el vibrador solo induce a ese movimiento en vertical. Así que lo dejaríamos como teníamos un modo que sabemos que existe, pero no lo podemos determinar experimentalmente. El siguiente modo de torsión de apletina larga, creo que es este de aquí, que como podéis ver pues es el siguiente modo de torsión, y que si viésemos cómo es la deformada, veríamos que aparte del eje longitudinal que aparece en los modos de torsión, aparece también líneas transversales de una forma similar a lo que nos hemos encontrado en el modo de flexión. Pero aquí las líneas transversales separan zonas que giran, en este caso, en contrafase. O sea, en el de flexión separan las zonas que se movían verticalmente en contrafase, y aquí en torsión las zonas que giran en contrafase. Que aquí, bueno, no sé si se puede ver bien del todo, pero el extremo gira en un sentido y la zona central gira en sentido opuesto. Y ahora vamos a ver cómo son los modos de la pletina corta. Que he comentado, pues hay cierto acoplamiento en este caso. El primer modo, como podéis ver, el primer modo de la pletina larga está a 9 Hz, el primer modo de la pletina corta está a 21 Hz, que he comentado debido a que es más corto, y que, como hemos visto en la ecuación analítica, pues al ser más corto, el modo correspondiente aumenta con respecto a la anterior pletina. Este pues tiene una deformada muy similar al de la pletina larga, o sea, no aparece ahí ningún efecto apreciable de acoplamiento, simplemente está a más alta frecuencia. El siguiente modo de la pletina corta, creo que es el modo 6 que aparece aquí, pues es este modo. El siguiente modo es, es este de aquí, que sería como tendría que ser el siguiente modo de flexión, con una línea nodal transversal, pero debido pues a esa distribución no simétrica de la masa provocada por este tornillo que veis aquí en la parte extrema, pues provoca que exista ese acoplamiento entre flexión y torsión. O sea, aquí tenemos lo que aparentemente es un modo de flexión, pero si lo viésemos de esta perspectiva, veis como también hay un giro de torsión acoplado a este movimiento. Y como consecuentemente, pues la línea no es del todo transversal, sino que queda así inclinada debido a ese efecto de acoplamiento. Esta línea pues también separa esas zonas que se mueven en contrafase, o sea, si citásemos de este modo, pues se diría. Y en las prácticas con la técnica de luz estroboscópica también podríamos ver claramente pues
cómo es esa línea y cómo queda inclinada para esta pletina corta. El siguiente modo de la pletina es este modo de torsión con ese eje de giro, pero que en este caso también debido al acoplamiento no es del todo recto longitudinal como en la pletina larga, sino que queda inclinado debido a ese efecto del acoplamiento. Las prácticas finalizamos, quitaba ese tornillo y con ese tornillo quitado pues se podía ver cómo de forma experimental pues desaparecía esos acoplamientos, que aquí pues sin ese tornillo es un modo que hemos visto anterior pues de flexión, quedaría ahora como flexión pura con la línea no recta, y el modo de torsión pues acabaría pues sin ese tornillo pues como un modo de torsión pura también con una línea longitudinal recta. Y básicamente esto era todo lo que quería mostrar de esta sesión, y un saludo a todos.